Desde su primer instante de vida, el ser humano juega. Desde ese primer día, comenzamos a jugar. Y parece que nunca vamos a dejar de hacerlo. El juego estimula infinitos sentimientos y aprendizajes. Jugando aprendemos mucho de nosotros. Aprendemos a desafiarnos, a competir y a superarnos. Aprendemos códigos y reglas que pondremos en acción en muchos órdenes de la vida. Y sobre todo, el juego provoca el deseo de divertirnos. ¿Y por qué no? De ganar. Fight! Fatality! Flawless victory! El juego tiene la alucinante capacidad de generar un espacio entre lo real y lo imaginario. Y el juego fue cambiando. Tomó nuevas formas que ni siquiera nuestros padres hubieran imaginado. Con el tiempo, la diferencia entre lo real y lo imaginario se transformó. Y ese universo fascinante de la virtualidad llegó a nuestras vidas. Un videojuego es una aplicación o software creado principalmente para el entretenimiento, que consiste en la interacción de uno o más jugadores con una computadora o consola de videojuegos. Los jugadores toman decisiones utilizando recursos y controlando objetos del juego para lograr un objetivo específico. Los videojuegos forman parte del complejo mundo de las industrias culturales, compartiendo características con las industrias editorial, fonográfica y cinematográfica, como la producción serializada y la presencia de derechos de propiedad intelectual. El proceso creativo detrás de un videojuego es súper interesante y a su vez misterioso, o sea, es muy multidisciplinario, participan personas de todo tipo de backgrounds, vas a tener gente que hace programación, artistas, compositores, productores, game designers, gente que hace desarrollo de negocios, o sea, es muy interesante porque definitivamente es una industria que nuclea gente muy distinta y quizá por sobre todas las cosas tiene que ver con un proceso que más allá de creativo es muy de prueba y error. En los videojuegos conviven de alguna manera el arte y la ciencia, digamos, de una forma casi hasta chocante, porque como te podrás imaginar, hay un montón de cuestiones que en un videojuego creativamente pueden resultar fantásticas, pero por ejemplo a nivel, qué sé yo, mercado pueden resultar catastróficas, los juegos tienen que recuperar la inversión que hacen. Los nuevos emprendimientos de videojuegos en la Argentina se enfocaron desde un comienzo hacia el mercado global, ya que la demanda en nuestro país no es lo suficientemente grande y además existe un alto índice de piratería. Por esto, la plataforma ideal para la comercialización de videojuegos para estas empresas es Internet. Según la ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de la Argentina, existen 65 empresas registradas que se dedican al desarrollo de videojuegos
y que emplean a unos 2.000 profesionales, dedicados a la exportación de productos, a la tercerización de desarrollos y en un porcentaje menor a la producción para el mercado local. Se estima que la industria del videojuego en Argentina factura unos 50 millones de dólares al año. Hay que entender que es una industria que se maneja por hitos. Digamos, 1 de cada 10 juegos realmente salva las papas de los otros 9. Pero bueno, el potencial que tienen los juegos es que cuando la pegás, tenés un resultado que multiplica 10 o 20 veces tu inversión. Entonces hay que sentar las bases para eso. Ese hito no va a venir de primera. El caso, por ejemplo, de Angry Birds, que todo el mundo está hablando, nadie conocía esa empresa, nadie la conocía y no es porque es el primer juego que hacían. De hecho, fue el juego 47 que hicieron en su carrera. Hay un rol que digamos, es lo nuevo que trae a la industria en los videojuegos, que es el game designer. El game designer es el creativo que se encarga de diseñar los juegos. Pero no siempre es el game designer el que genera toda la idea. Los game designers trabajan junto con los programadores y con los artistas porque de pronto surge una nueva estética que se puede aprovechar. O hay un recurso tecnológico que permite hacer algo nuevo. Quizá el proceso nace muchas veces desde una idea, quiero hacer un juego sobre esto, o un género, me gustaría hacer un juego al estilo de, o una nueva tecnología que desarrollaste y te parece que puede generar un juego interesante, como en su momento el juego Sonic de Sega se desarrolló sobre esta tecnología que tenía la Genesis, que tenía que ver con poder hacer un parallax rapidísimo, digamos, de los fondos en el juego, lo cual te generaba este juego con una sensación de velocidad terrible y tenía un flow que por ahí para los juegos de la época era inesperado, lo cual lo convirtió en un gran éxito, o sea, un juego que nació de una tecnología en particular, o puede muchas veces nacer de una estética. Por ejemplo, me gustaría hacer un juego en blanco y negro. Pero por lo general la responsabilidad del game designer es justamente hacer el plano que permitiría hacer el juego al final. ¿Hay videojuegos argentinos en el resto del mundo? Sí, y hay cada vez más. Recién ahora empezamos a ver títulos que están teniendo una repercusión interesante, por lo menos en términos de audiencia. Y bueno, hay varios juegos que tienen millones de usuarios y son hechos en Argentina. Los videojuegos se han expandido fuertemente a nivel mundial y se espera que continúen desarrollándose rápidamente en los próximos años. Esta expansión está estrechamente ligada al aumento de los avances en materia de tecnología y también de telecomunicaciones. Los productores más grandes de videojuegos son Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Y para que se den una idea, en Estados Unidos, la industria del videojuego ya superó en niveles de facturación a la industria cinematográfica. Y hay muchos que dicen que será la próxima gran generadora de tendencias, de modas, de hábitos y de conductas del siglo XXI. Pero hagamos un poco de historia. El primer videojuego de la historia fue realizado en 1952 en Gran Bretaña por Alexander Douglas. Douglas creó Nought and Crosses, ceros y cruces, nuestro famoso tatetí. El siguiente paso revolucionario lo dio William Higginbotham, que en 1958 creó un simulador de tenis que permitía jugar entre 2 jugadores y que por eso mismo llamó Tennis for Two. A estas 2 creaciones le siguieron varios avances que posibilitaron el creciente desarrollo de la industria. En 1972 aparece el primer sistema doméstico de videojuegos que se conectaba a un televisor y que permitía utilizar varios juegos pregrabados. En el mismo año se lanza comercialmente el Computer Space, una versión del clásico juego de naves espaciales Space War. En la década del 80 aparecen las primeras videoconsolas hogareñas, como Atari 5600 y Commodore 64, y los salones de videojuegos con juegos como el Pac-Man y el Battlezone.
En 1983, en Japón, Nintendo apuesta por la consola Famicom, mejor conocida en Argentina como Family Game, mientras en Europa se comercializan la Commodore 64 o el Spectrum. Estas consolas poseían un microprocesador de tan solo 8 bits. 1985 es un año crucial en la historia de los videojuegos. Aparece el Super Mario Bros. Este videojuego representó un gran salto de creatividad y calidad, ya que era la primera vez que un juego planteaba un objetivo y un final. Anteriormente, los juegos tenían pocas pantallas que se repetían y el único objetivo era hacer una puntuación alta. El principio de la década del 90 se caracteriza por la aparición comercial de las consolas de 16 bits, como la Mega Drive de Sega. A lo largo de esta década comienzan a aparecer mejores juegos por la masificación de los equipos de hardware. En 1994 empieza la llamada generación de 32 bits, cuando Sony lanza la PlayStation, que populariza los juegos 3D y se convierte en la más comercializada en el mundo. Ya a partir del nuevo siglo, los avances en la evolución de los videojuegos se suceden vertiginosamente y las versiones son cada vez más desarrolladas. Lo virtual se asemeja cada vez más a la realidad. Se popularizan los juegos en red. Nintendo, por ejemplo, crea la Wii, que incorpora dispositivos inalámbricos que detectan los distintos movimientos del cuerpo. El universo de los videojuegos es sin dudas fascinante. Y así como sucede en el cine o en la música, los videojuegos también se clasifican en distintos géneros. Aventura, carreras, deportivos, educativos, estrategia, lucha, musicales, agilidad mental, simuladores, supervivencia, juegos de rol y muchísimos más. En la actualidad han ganado mucha popularidad los juegos diseñados para smartphones y tablets, que se consiguen en formas de aplicaciones y se pueden descargar muy fácilmente de tiendas online. Con Heavy Boat nos conocimos con los otros dos fundadores, trabajando en otro estudio acá en Buenos Aires. Y nada, en un momento vimos que funcionábamos bien como equipo. En realidad lo que dijimos es, mira, tenemos ahorros cada uno para vivir por, me acuerdo en ese momento era, no sé, 4 meses, creo, una cosa así. Dijimos, bueno, tenemos 4 meses, ¿en cuánto tiempo producimos un videojuego? En 3 meses puede llegar a funcionar. Y lo que hicimos fue buscar en nuestro primer cliente, que fue Cartoon Network. Cerramos un trato con ellos para un juego y ese juego nos dio vida para 3 meses más. Y ahí empezamos la rueda donde encontrábamos un cliente nuevo, hacíamos un juego más, teníamos 3 meses más. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue hace 2 años. O sea que hay emprendimientos en lo que tiene que ver con videojuegos en Argentina. Sí, hay un montón, muchísimos. Así que empiezan muy parecido a nosotros. ¿Qué tipo de perfiles son los que buscan acá dentro de la empresa? Nosotros, así técnicamente, diseñadores de videojuegos, que es el que se encarga de el tema de las mecánicas, las reglas que ponen en funcionamiento ese juego, artistas, que son ilustradores, diseñadores, principalmente animadores y programadores, son los que hacen funcionar todo el juego. Los game designers que tenemos, por ejemplo, nosotros, incluyéndome, somos todos autodidactas, pero digamos, hemos tenido que aprender de programación, de cuestiones básicas del arte, de lo que es comunicar con la imagen. ¿Y cómo es el proceso de la creación de un videojuego? En nuestro caso, que nosotros trabajamos mayormente con clientes, el cliente nos dice, necesitamos un juego para esta plataforma, para este show o para este personaje, lo que sea. A partir de ahí, lo primero que se hace es tomar ese requerimiento del cliente y ver qué es lo que podemos hacer teniendo en cuenta el público, la plataforma donde se va a hacer y demás. Y el primer paso, una vez que más o menos sabemos qué es generar una mecánica.
Es decir, ¿qué queremos que sea? Un juego donde un personaje corre y salta, un juego tipo puzzle como Tetris, ¿qué queremos hacer? Una vez que tenemos eso, juntamos el equipo, que tiene una propuesta de arte, que casi siempre se adapta a la estética del show, y después es armar como un plan de producción y llegar a las fechas que nos ponemos como meta. ¿Cómo viste la evolución del desarrollo de software, específicamente, si querés, de videojuegos, desde el momento en el que empezaste hasta hoy día? La industria nacional de videojuegos tiene 10 años. Previo a eso había startups minúsculos, muy garage. En los últimos 10 años eso cambió totalmente, desembarcaron capitales extranjeros de firmas de afuera que nutrieron mucho el mercado local y por otro lado se abrieron muchísimos startups 100% argentinos, algunos con mayor y otros con menor éxito, pero básicamente lo que muestra en realidad es que hay muchísimas oportunidades en el mercado. Y la verdad que ha tenido una tasa de crecimiento muy grande, pasar de ser en 10 años una industria que ni siquiera existía dentro del mapa a una que factura 100 millones y tiene un crecimiento del 40 y pico % anual es súper interesante, ¿no? Creo que el factor que hace que disminuye mucho la barrera de entrada en este negocio es lo que se llaman medios de distribución digital. En el pasado uno tenía que conseguir a alguien que publique su juego. Publicar significaba imprimir el CD-ROM, las cajitas, hacer publicidad, llegar a las cadenas de distribución físicamente, con un medio físico. Eso subía muchísimo la barrera de entrada, los juegos tenían que ser ultra profesionales, tenían que tener un grado de madurez muy grande, entonces hacía que una empresa garage no pueda realmente insertarse en el mercado. Hoy, con lo que sería la iTunes, donde uno se puede bajar las aplicaciones, especialmente lo que es mobile, medios de distribución digital como Origin, como Steam, donde uno sube juegos indie y se le cobra solo por cada copia distribuida, se le cobra una comisión, baja la barrera de entrada un montón. Entonces cualquier persona con un grupito bastante reducido que quiere salir con un juego acotado pero a un valor bastante económico, va a tener chances de participar en ese mercado. Antes no sucedía y eso la verdad que abrió puertas a un montón de iniciativas de tipo garage que realmente de esas iniciativas es de donde después surgen. Bueno, Globan fue una de esas iniciativas, así que... ¿E igualmente se puede pasar de ser un aficionado a ser un desarrollador de videojuegos? Sí, totalmente. Sí, totalmente. La historia argentina está formada por esa gente, básicamente. Los videojuegos se asentaron en un lugar en el cual ya no son una cuestión cerrada a un sector que los juega y los consume. Pasaron a ser un producto de consumo masivo. Eso significa que en gran medida todas las personas que antes quizá veían a los videojuegos como una actividad que otros disfrutaban y que quizá no les interesaban por una cuestión simple de que bueno, había que comprarse una consola o había que aprender a jugar juegos que la verdad para muchas personas que recién se metían eran una inversión de tiempo y esfuerzo muy grande, inclusive algo que hasta se sentía antinatural. Hoy por hoy solamente con tener un teléfono en el bolsillo ya tienen una consola a su disposición. Hace 10 años el perfil del jugador típico era lo que hoy llamamos, en ese momento era el jugador, el gamer, hoy es lo que se llama por ahí hardcore gamer, ¿no? Que le gusta un tipo de juego específico, un rol, me gustan los FPS o me gustan los juegos de aventura y demás, y jugaba juegos que son superproducciones de juegos, que por ahí tienen un grado de complejidad y de adaptación alto, pero no le importaba, ¿no? Esa persona estaba decidida a completar ese juego e invertir las horas que necesitaba. Hoy en día el mercado de juegos sociales y casuales genera dividendos bastante mayores. De hecho, hay compañías que se han formado sobre social gaming que hoy en día están valuadas más altos que compañías tradicionales de juegos AAA. AAA son superproducciones. Pero el tipo de jugador es distinto. Es el tipo de jugador que tiene lapsos muy cortos. Por ejemplo, no sé, mientras va viajando juega en su celular. Entonces no puede demandarle una cantidad de tiempo enorme lograr que ese juego se vuelva atractivo para él. Entonces fracasar, frustrarse hasta que realmente la persona juega, intenta y a los 3 minutos ya sabe si ese juego lo va a jugar, lo va a continuar jugando o no. El rol de Alba más importante tiene que ver con nuclear estas empresas en una industria para que no funcionen, por decirlo de alguna manera, como actores separados. Poder nuclear esos esfuerzos para lograr distintas cosas, como generar políticas a futuro a nivel gobierno que favorezcan a la industria o aprovechar ese conocimiento compartido entre todas, ya sea para, no sé, ir a mercados internacionales o capacitación o inclusive generar otro tipo de políticas a futuro que tengan que ver con la educación y de repente poder homologar carreras de videojuegos que formen al tipo de empleado
que nosotros necesitamos en esta industria, que es muy específico. Hay aproximadamente unas 70 empresas en todo el país de videojuegos. Aproximadamente hay unos 2.000 empleados en este momento en el sector. Y teniendo en cuenta las posibilidades que hay, los clientes a los cuales todavía no llegamos y los mercados que todavía están por tocar, evidentemente la industria puede crecer de acá a 10 años muchísimo más. En general, la industria de Argentina está muy bien vista en cuanto a calidad de trabajo, en arte, en un montón de aspectos. O sea que ustedes de profesiones o de oficios son los que buscan al momento de contratar gente. Gente que tenga talento y ganas de aprender. Si encima tiene una educación formal, tanto mejor. Como no necesitas ni un título habilitante, ni hay una carrera realmente que vos digas, la gente que sale de esta carrera está realmente capacitada para hacer X cosas. Realmente eso todavía no se llegó a este nivel de madurez en la industria de videojuegos. Entonces es natural que la búsqueda sea más rústica, porque tiene que ver con otras cosas. Con qué hizo esa persona en los últimos años, cómo trabaja. Mi consejo sería que hagan juegos. O lo que sea, si quieren animar, que hagan animaciones. Hay millones de herramientas para hacer cualquier cosa, gratuitas. Es hacer cosas. Y después, a mí me sirvió, y creo que a muchos les sirvió, es entrar en un estudio a trabajar. Mostrar lo que hiciste, hay mucho trabajo. O sea, si realmente vos le pones el esfuerzo y tenés cosas para mostrar, hay oportunidades para trabajar. Una cosa que tiene interesante de los videojuegos es que se pueden hacer cosas muy buenas con una sola persona. Digamos, si hay casos de éxito comerciales y también casos de éxito en cuanto a la posibilidad de expresarse y de transmitir algo valioso. Así que es muy interesante que se acerquen a las comunidades de desarrolladores independientes porque se puede aprender mucho. Como consejo, yo los remitiría al ADVA, que tiene su página, adva.com.ar. Básicamente, el ADVA nuclea lo que sería la industria y también la oferta de educación. Hoy hay un montón, incluso en el interior del país, hay universidades que ya tienen o posgrados específicos o tecnicaturas específicas y hay otras que se están generando. Y la verdad que hoy, sinceramente, hay oferta. Lo que les recomiendo es que, como con cualquier otra carrera, que investiguen cuál es la oferta, a qué apunta. Hay muchísimos roles dentro de la industria y uno tiene que entender cuál es el que quiere ocupar. Quizá el problema que se ve más que nada, que nosotros lo vivimos a diario, tiene que ver con que no estamos encontrando tan fácilmente la gente que está especializada en este tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque de repente, más allá del talento que existe en actividades que forman parte del desarrollo de un videojuego, es difícil encontrar gente que haya trabajado previamente en videojuegos y es difícil encontrar gente que haya tenido formación. Desde ese punto de vista, lo que recomendamos siempre a todas las personas que quieran meterse en el tema, ser parte de la industria de los videojuegos, es hagan juegos. O sea, hay miles de posibilidades, miles de herramientas gratuitas, sencillas. Hay tutoriales por internet, hay softwares de todo tipo que sirven para que vos, siendo un artista o siendo un programador o siendo un game designer, puedas entrenar, digamos, actividades específicas que tienen que ver con ese desarrollo. ¿Y para vos, cómo sería el juego del futuro? Existe un fuerte debate mundial respecto de la influencia y los efectos de los videojuegos a nivel individual y social. Están quienes sostienen que incitan a la violencia y a prácticas antisociales que generan una cultura de aislamiento y egocentrismo y que desplazan otras formas de entretenimiento que poseen verdaderos valores sociales y culturales. Por otro lado, están los defensores, que hablan de la capacidad de los videojuegos de transmitir valores autóctonos, así como también de facilitar el aprendizaje, la concentración y la toma de decisiones, estimular el espíritu competitivo y el pensamiento estratégico. Estos últimos consideran que los videojuegos nos preparan para la vida en el siglo XXI, contribuyendo además con la educación en las escuelas y con la capacitación laboral en las empresas. De una u otra forma, los videojuegos llegaron para quedarse y para seguir desafiando los límites entre lo virtual y lo real.